Si alguien ataca tu postura en un reel en redes sociales, no están atacando tu postura, están atacando tu ingreso para mantener a tu familia. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. Muy buenos días a todos, esperamos que se encuentren muy bien en este Jueves Santo, Santo Hypertrophy. Vamos a grabar el día de hoy, no nos vamos a perder este episodio y bueno, antes que nada recordar que en Hypertrophy somos tanto un software para entrenadores, así como pues 4 entrenadores que nos apasiona mucho todo este tema y también tenemos a la venta rutinas de entrenamiento con distintos objetivos de 12 semanas para cualquier persona que quizá no está lista o simplemente no desea llevar a cabo una asesoría. Pues ahí pueden encontrar rutinas para todo tipo de gustos, colores, sabores, frecuencias, etcétera. Y bueno, antes de comenzar con el episodio, quisiera saludar aquí a mis amigos, colegas, en este orden, Juan, Sergio, Dani. ¿Cómo están? Muy bien, como todos los que nos están viendo en Spotify y en YouTube se darán cuenta, la foto de atrás es una impresión de mi consultorio. No estoy en el consultorio el día de hoy, estoy en casa, es un día festivo y en unos momentos más me voy con mi esposa y mi hija a Chapultepec, al castillo y al zoológico. Y pues nada, a tratar de convivir en familia porque pues, por ellos nos movemos, ¿no? Pero por lo demás, todo en orden. Qué padre, Juan, qué padre que tengas esa oportunidad y sabes, es bonito cómo, pues al final esa vivencia que tienes con tu familia y es algo que sí, nos mueve muchísimo, así que qué bueno que te puedas dar ese pequeño gusto hoy. Y por aquí todo marcha bien, bastante bien. Eh, hoy, por lo habitual, los jueves es cuando cierro mi último día de entrenamiento de la semana, porque pensamos fuera de la caja y mi semana inicia en sábado. Así que nos espera después de este bello podcast una cita de jueves con la Hack y todo de maravilla, disfrutando esta etapa de Massing, esta etapa de crecimiento de Hypertrophy también y todo muy bien por aquí. ¿Tú qué tal, Dani? Bastante bien. No sabía que era festivo, una disculpa. Pensé en la canción esta del Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Ahorita que dijiste Día Santo. Nada personal, ya saben que cuando uno es por su cuenta, como que se le olvida que a veces es festivo. Ah, caray, con razón cierran el gimnasio temprano, ¿no? Pero todo bien, y de hecho creo que puedo aprovechar ahí el segue para el tema de esta ocasión, que es una cosa que estaba pensando justo esta mañana cuando salí a caminar un poquito. ¿Qué pasaría si nos comportáramos allá afuera en el mundo real? Ahorita, como comentó Juan, que va a ir al castillo con su familia, etcétera, a cómo nos comportamos en redes sociales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vemos a alguien haciendo X cosa y en voz alta le dijéramos, ah, tremendo idiota, mira cómo lo está haciendo, no sabe que se va a lastimar? O, por ejemplo, no sé, si estuviéramos en el gimnasio y X persona está haciendo un ejercicio, una sentadilla de X o tal manera, ah, qué tarado, tantos libros que existen de anatomía y mira tú haciendo esas pendejadas. Porque así lo ves en los comentarios y depende de a quién veas, etcétera. Pero, oye, ¿qué pasa? Siento que lo que nos proporcionan las redes sociales es un muro de seguridad para expresar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros, dependiendo sea el caso y qué tanto suscitan de nuestras emociones. Y cuando queremos divulgar ciencia, en este caso, como profesionales del área de la salud, mm, al menos en mi experiencia, no sé ustedes, cuando comencé a compartir artículos, cosillas de ese tipo, siento que aunque yo lo negara, en ese momento era una especie de ganas de tener la razón, porque pues, soy el egresado, ¿no? Y como que tengo yo algo de verdad, es que la ciencia se vuelve una quimera, una bestia que no podemos definir, que comenzamos a defender, que lo dice la ciencia, porque tengo este artículo. Pero cuando tenemos tiempo, en mi caso ya, que serán como 8 años, familiarizado con toda esta cosa y estar divulgando, etcétera, empiezas a ver que es menos lo que tenemos certezas y que la propia práctica de la ciencia
Pues es más compleja de lo que parece en el sentido en que no podemos explicar la realidad con un estudio aislado, con una disciplina aislada, por ejemplo, ciencias del ejercicio, nutrición, etcétera. Tenemos que comenzar a pensar de forma holística en cómo todo esto se complementa en el contexto del ser humano, que tenemos muchísimos componentes: emocional, psicológico, fisiológico, económico, social, cultural, todo esto. Y el hecho de divulgar, creo que si deciden hacerlo las personas que nos estén escuchando, porque creo que algunos de los que nos escuchan ya lo hacen, es identificar por qué lo hacen, por qué es valioso, y saber que seas quien seas, vas a tener críticas, vas a tener hate, pero saber cómo interpretar eso y qué tanto valor puede o no tener esto. Por lo que les comentaba al inicio, ¿qué pasaría? Tan solo pongámonos a pensar si fuéramos con las personas en el mundo real, allá afuera, como somos en redes sociales. Cuando vamos al cine y pagamos el boleto, porque ahí sí somos amables, o porque tenemos esta tendencia de ser educados, o de no, 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 no digas eso. Pero en redes es que esto es lo contrario. Lo último es que siento que parte del algoritmo te incita a eso. Entre más te ofendas, entre más te enojes, entre más te afecte emocionalmente, más consumes, más estás en ese espacio, en esa red social, y obviamente para una red social eso es favorable. Pienso que esa es una introducción para más o menos el tema, ver sus propias perspectivas, pero ya está y lo dejo para hacerles el micrófono. Lau, por favor, te veo con ganas. Se está trabando un poquito mi internet. Me dicen ahí si todo va bien. Eh, Dani, dijiste una palabra muy importante que es contexto, ¿no? Y cuando en redes sociales pues estamos limitados, por ejemplo, yo que pues básicamente lo único que utilizo es Instagram a 60 segundos y ya es mucho, ¿no? Aunque ya creo que los reels pueden ser hasta de 2, 3 minutos, pero sabes que la mayoría de personas pues no les va a prestar tanta atención. Entonces es como creo que una parte difícil es para mí el tratar de dar suficiente contexto sin sacrificar el que por lo menos la gente pueda interesarse un poco para después investigar más por su propia cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchas cosas. O sea, yo creo que si regreso a ver mis posts, en algún momento he hecho como ese ejercicio anteriores, historias y demás, hay cosas que diría, no, así no, ¿por qué lo dices con tanta seguridad si realmente no es así? Y creo que eso es algo bueno, ¿no? El tener como pues esa capacidad de darte cuenta que inclusive ahorita, por muy seguro que estés de algo que vas a divulgar, que vas a decir, puede ser que en unos meses pues, sea completamente distinto, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que hay que tener en cuenta, que nunca vamos a tener la respuesta ni la verdad absoluta, porque depende muchísimo del contexto y lo que tú puedes recomendar o sugerir, y que puede ser viable para ti, puede no serlo para la persona que lo está leyendo en ese momento. Em, Otra cosa también creo que es importante cuando hablas de esta parte de cómo nos comportamos. Y tocábamos ese tema un poquito ayer, el día de ayer en la junta, pues al final, si tu intención para divulgar es compartir un poquito de lo que sabes, pues es una intención buena, ¿no? O sea, es partes de ese, quiero compartir de esto que sé, que me gusta, que me apasiona, y tener eso en mente te puede ayudar a no caer en, pues lo que más me interesa entonces es tener la razón. No, pues, si lo que te interesa es compartir, de entrada, pues quiere decir que estás abierto o abierta a que posiblemente lo que tú digas no caiga bien con todo el mundo, y es parte de exponerse también de alguna forma. Am, Híjole, creo que contexto es lo que no puedes tener en los reels, porque si estamos nosotros pasando en la portada de reels, pues no salen necesariamente, de hecho no sale casi nadie que tú sigues, ¿no? Salen muchos extraños. Si yo hago un video sobre entrenamiento de fuerza, ¿quiénes son mis seguidores?
saben que es entrenamiento de fuerza, saben que me dedico a la hipertrofia, saben de qué hablo, tienen contexto, ¿no? Pero quien no, y estoy hablando de que la sentadilla sumo es ¿poco eficiente para qué? Pero probablemente nada más captaste los segundos que están ahí, no leíste la parte de abajo, o tal vez ponemos de la plática que dimos y entonces empiezan a salir, pues, comentarios de, no, pues tienes que hablar de contexto, tienes que poner porque es diferente en A, en B, en C y en D. Y sí, ¿no? Pues, si hablamos incluso de culturas, si hablamos de cómo camina alguien más alto, alguien más chaparro, si hablas de cómo camina alguien que tiene valgo de rodilla versus varo de rodilla, que tiene pie plano, que no tiene pie plano, cómo se comporta, pues todo varía y todo es contextual, ¿no? Y me estoy yendo a cosas que hacemos todos caminamos, pero todos caminamos diferente porque tenemos una anatomía diferente, ¿no? Y porque hemos aprendido a solucionar las demandas de la gravedad de forma diferente en nuestro contexto, bajo nuestra anatomía o nuestra, ah, nuestra proporcionalidad, que puede incluso ser patológica en cierto contexto, pero lo resuelve. Entonces, creo que si hablamos de los videos donde queremos compartir no funciona así, es un poco difícil decir, digo, es completamente así, es un poco difícil decir, estoy 100% seguro, pero tratamos de darle el mensaje a nuestra audiencia mientras enganchamos audiencia nueva. Si se dan la tarea luego de tratar de ver, pues tal vez se ve un poco más el contexto, ¿no? Pero creo que redes de entrada es, como dice Lau, contexto. Y como dice Dani, el del libro de anatomía lo sacó en un comentario de ayer que dice, en el que estamos hablando del reel de la sentadilla, de que se ve diferente. Hay un comentario ahí que dice tantos libros de anatomía y llegamos a esto, creo, no me acuerdo bien cómo dice, pero indiferente, ¿no? Sabemos que hay gente que hace eso. Por lo regular he visto que los que no tienen foto de perfil, tienen pocos seguidores, esos que dices, y este puede secuestrarme y no voy a saber quién es la gente que más se atreve a decir cosas así, como dice Dani, es como una muralla, ¿no? Así es una barrera de protección donde pues soy anónimo y nadie me puede alcanzar por acá. Pero la divulgación en redes es complicada porque el contexto es primero que te conozcan, que sepan de qué hablas, porque incluso poniendo el texto, no sé, no me acuerdo cuántos caracteres te deja Instagram, tratando de ponerlo y especificando, todavía sí es difícil, ¿no? Y tratas de decir, "Ah, tal vez aquí, tal vez allá", pero alguien lo toma mal, lo interpreta en el extremo y dice, no, tú estás mal y funciona así, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría que lleguemos ahorita al por qué salió esta idea del episodio, pero primero, Sergio, no sé si quieres complementar con algo. Sí, a partir de lo que comentan, creo que el uso de las redes sociales como tal es una herramienta como tal para poder comunicar, también una herramienta en nuestro caso para ofrecer nuestro servicio de coaching, ¿no? Entonces, es entender el propósito con el cual tú empleas esas redes sociales, ¿no? Y que tengas como tal un propósito, ¿no? Y que obviamente detrás de ese propósito también se van a encontrar tus valores como persona, ¿no? A partir de esto es, pues, colocar en esa balanza, ¿no? Saber que existe un algoritmo, algo que rige a esa herramienta, a esa red social, pero saber hasta cierto punto cómo jugar con esos boundaries, ¿no? Al final es como, ok, sé que tengo que seguir un algoritmo que en primera no es del todo claro, pero sé que siempre voy a tener bien presente algo que es en mi persona, esa cuestión de valores, y a partir de eso, pues, poder comunicar lo que gustas desde tu perspectiva, porque eso es, ¿no? Es tu perspectiva, ¿no? Y lo que comentabas, esa parte de pues tener un poco de contexto, la confianza, si bien vas creando una audiencia, ¿no? Y esa audiencia te llega a conocer, pero no significa que tu contenido solo va a ser visible para ellos, va a llegar a una cantidad infinita de personas y aquí es donde aparecen esos usuarios Ojalá sin, fuera infinita. aquí es donde llegan esos usuarios sin imagen de perfil, esos comentarios que al final, pues, de hate y demás, que digo, es parte de, creo que es algo muy importante, ¿no? Saber cómo navegar
el uso de las redes sociales, que tú tengas el propósito, que tengas bien presentes tus valores y que también tengas en cuenta que van a llegar ese tipo de personas, pero muy probablemente es algo bueno porque estás teniendo mayor alcance y es inevitable que lleguen, ¿no? Y finalmente creo que un punto igual que me gustaría aportar es esa parte de al final tener coherencia con lo que compartimos en redes sociales, ¿no? Tener esa coherencia que en verdad lo que estás compartiendo es algo que a ti te identifica, ¿no? Que realmente lo ves de esa manera, porque ahí es donde se parte todo. Muchas veces llega ese momento de lo que te comparte una persona por redes sociales y pues quizá es todo rosas y bonito y demás, y te llegas a dar cuenta que la persona pues es solo una imagen, ¿sabes? Al final no tiene coherencia lo que dice con sus prácticas y demás, que en mi caso es algo que yo valoro muchísimo en el aspecto de pasando un poquito a la formación, a lo educativo, que tenga relación lo que yo aprendo en las formaciones con la práctica de, en este caso, los profesionales que imparten, ¿no? Y es algo que me ha tocado vivir con ustedes tres, ¿no? No significa que me expliquen algo y que en la práctica hagan algo completamente diferente, ¿no? Sino que tienen esos fundamentos, esos sustentos, pero ya yéndonos un poquito más a la parte de educación, de formación, pero creo que eso, la parte de tener un propósito, qué es lo que quieres comunicar, presentes tus valores y que también te des a la idea de que vas a estar navegando, vas a tener interacción con diferentes personas, pero que tú igual tienes esa decisión de qué tanto te va a pesar algo que te diga alguien que no tiene foto de perfil y que esté tirando, es como, ¿no? O no importa que sí tenga, ¿no? O sea, no importa que sí tenga y no importa que tenga miles de seguidores o cientos de miles de seguidores y que lo defiendan. Y creo que si empata y alinea con lo que tú en verdad crees, con lo que en verdad te identifica, pues igual puedes dejarlo pasar, porque el algoritmo se va a alimentar de eso y esa es una desventaja que tenemos sí o sí, porque justo ayer estábamos hablando que creo que ninguno está en una posición donde le gusta ya empezar a discutir con los demás. Y si no estás de acuerdo, está bien. Respeto que no estés de acuerdo porque no tienes que pensar como yo. Y no está mal que no pienses como yo. Y eso siempre va a ponernos una barrera a nosotros sobre el algoritmo, ¿no? Porque van a llegar comentarios. Pero si nosotros no damos una respuesta que impacte o llame la atención hacia otra contrarrespuesta que sea, no sé, ya sea argumentativa, ya sea, pero de diferencias de opinión, no va a proceder, pues, porque nosotros solos le vamos a estar poniendo la barrera. Algo que he visto, por ejemplo, no hace mucho, en las herramientas de profesionales que está ahí en Instagram, yo creo que hace como unos, tal vez como un año o cerca, que empezó a salir esta herramienta, tenía un alcance casi de 800,000 personas, incluso llegué al millón alguna vez. Y estaba haciendo esto de, pues digo un año porque justo era lo del calentamiento por ahí y surgieron estas cosas. Y sí contestaba y todo, pero de repente empiezas a decir, creo que no es el mensaje que quiero dar. O sea, no quiero que la gente piense que yo soy en contra de hacer prácticas que sí están basadas en evidencia cuando, pues mi propósito era más bien el generar la curiosidad y el decir, me- que se cuestionen por qué están haciendo lo que hacen, el tiempo lo están invirtiendo bien, más que decir, esto no se debe hacer, ¿no? Y pues se tomó por el otro lado. Claro que eso sí hizo que hubiera un poco más de alcance. Pero y ahora digo, no es el mensaje que yo quería que entendieran. Todos entendieron que digo que no sirve. Y nunca dije eso, ¿no? Pero al final es como se interpreta el otro lado porque yo quise ser extremista. Sí, el algoritmo me benefició ahí, pero me impactó de una forma que empecé a asumir, porque lo veo así, que puede ser peligroso cómo comunicas, incluso si tratas de poner matices, e incluso si pones referencias, porque puse las, no sé, 20 referencias, las puse, todas. Y de todas formas dicen, no es lo que dicen los estudios, es que el criterio no viene de lo que dice textualmente un estudio. El estudio no dice literalmente eso. O sea, tienes que interpretar toda la información para saber qué buscas, etcétera, y luego sacar tu conclusión. Y ahí es donde yo dije, no es así como yo me quiero comunicar, no creo que esté dando el mensaje adecuado y quiero tener más cuidado. Y dejé de hacer contenido de ese estilo y pum, me empezó a caer. ¿Me preocupa? No,
¿Por qué? Porque ahora yo me siento un poco más libre en mi persona y no me siento atrapado en un personaje, que creo que es importante. Ahí nada más ¿Sabes? quería comentar algo súper rapidísimo. De hecho, tengo dos papers que estuve buscando previo a nuestro podcast. Y el primero es teoría acerca del odio en línea, se llama Redes sociales y odio en línea del 2022. Y nos dice que una teoría para explicar este fenómeno es que el odio en redes se basa en la aprobación social, tanto de individuos como grupos, y cuando generamos mensajes de odio, esto genera una recompensa. Esa recompensa hacia ellos es por ser antagonistas. Y como es un grupo, estás teniendo un objeto de odio, es mutuamente odiado, y entre ellos brindas amistad, brindas comunidad, brindas apoyo, que mejora el bienestar no de la persona o grupo o idea, lo que sea que está siendo víctima del odio, sino de los perpetradores del odio. Y sí, lo que tiene de efecto colateral, daño colateral, es que profundiza el prejuicio que puede existir. Y aquí sí quiero ser súper cuidadoso, pero esto ya lo hemos visto muchas veces en la historia, lo estamos viendo de nuevo otra vez, para la redundancia. ¿Cuándo lo hemos visto anteriormente? Pues bueno, quizás alguno puede que recuerde todo este asunto de la Segunda Guerra Mundial. Ah, quizás también pudiéramos pensar en situaciones que están sucediendo por ahí en Gaza, quizás pudiéramos pensar en situaciones que están sucediendo en los Estados Unidos. Ya lo hemos visto, la historia se repite una y otra vez. Y un microcosmos de esto que podemos observar es tonterías que no valen la pena, como si, por ejemplo, no sé, el consumo de huevo y el colesterol, o dieta carnívora o no, si eres esclavo del sistema de las farmacéuticas o no. Y lo digo así despectivamente, tonterías, porque cuando nos hacemos hacia atrás y vemos todo el contexto de la humanidad en conjunto, creo que nos comenzaríamos a comportar más como lo hacemos en la fila del supermercado, a como lo hacemos en un reel o video en cualquier red social. Sí. Algo que iba a decir de lo que dijo Juan y también un poquito retomando lo que decía Sergio acerca de los valores es que, por ejemplo, cuando trabajamos de forma presencial, Sergio ahorita es el único que lo sigue haciendo de esa forma, ¿no? Pero Sergio, yo creo que tú sabes que no solamente tu entrenado del momento está mirando cómo te comportas, cómo te expresas, cómo te relacionas con los otros entrenadores, con los otros usuarios, sino que además todas las otras personas que están ahí y que te identifican a ti como entrenador, porque pues tienes tu uniforme, ¿no? Y pues simplemente te identifican como una figura de autoridad, digamos, en ese contexto. Hay personas por ahí que pudieran estarte viendo que son potenciales clientes y cómo tú te comportas puede ser como esa cuestión que decida y que inclina a la persona a, sí, acércate a él y pregúntale de sus servicios o, no, ya vi que como que en lo que su cliente está haciendo la sentadilla, él está aquí con el celular. No, pues mejor es como todos, ¿no? Nada más les hace caso, porque así dicen, ¿no? A las chicas, ¿no? A las chicas guapas y como su asesorado es hombre, pues no lo pela, ¿no? Por decir. Lo mismo, y eso a veces no lo pensamos, sucede en redes sociales. Yo creo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, casi no, la verdad es que rara vez, y creo que no tengo suficientes seguidores todavía para ganarme el hate aún, pero cuando llega a ver un comentario así del estilo, lo primero que pienso es, bueno, esto lo está leyendo, sí quien me está comentando, está esperando una respuesta, pero también las otras personas, o sea, que me siguen o alguien que haya entrado por primera vez a mi perfil en ese día, va a ver cómo yo reacciono ante esto, ¿no? Y aunque el algoritmo prefiera que yo reaccione y responda y alimente este odio, yo prefiero no hacerlo, porque al final quien me va a pagar a mí no es Instagram, ¿no? O sea, yo no vivo o sea, a mí un like no me representa un peso, por ejemplo, pero sí una persona que está ahí como que en la tablita de la contrato o no la contrato, también creo que esas cosas vas viendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, probablemente no tendría a Alberto Núñez como entrenador si viera que él está todo el tiempo comentando en, no sé, publicaciones de gente con la que no está de acuerdo y tratando de tirar a otros, ¿no? Em, y creo que la gran mayoría de personas
no buscarían como entrenador a alguien así, ¿no? Pero en el contexto de Instagram, como es entretenimiento también, pues entonces sí alimentamos eso. Pues creo que eso es algo muy importante de tener en cuenta si eres entrenador o entrenadora y pues obviamente de forma online, pues tienes que usar estas herramientas, o sea, no puedes ser entrenador online y no utilizar ninguna de estas plataformas, ¿no? Pero tener en cuenta que así como sucede, si tú trabajas en un gimnasio y la gente está viendo de alguna manera cómo te comportas, pues también sucede aquí. Y lo último, pues es desgastante, ¿no? Y seguramente tú, o sea, tú hablas de esto, Juan, o sea, al final, pues dices, bueno, en realidad no soy yo, ¿no? O sea, no es como yo quiero ser, no es como yo quiero, digamos, no es el mensaje que quiero dar, no nada más en términos de mensaje de contenido de evidencia, sino mensaje de yo como persona, ¿no? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho y utilizo en las mentorías, es que la gente, las personas, no compran entrenadores, compran personas, ¿no? Y esa calidad humana y esos valores que tú tengas, pues no se aprenden ni te los da leer X cantidad de papers ni tener X credenciales. Sí, totalmente. Creo que quien quiere comprar un servicio o un programa, pues compra las rutinas, ¿no? No porque tal vez no quiera el contacto humano, sino tal vez porque incluso en hipertrofia, ¿quiénes son los que van y compran rutinas? Seguro nos conocen a nosotros o conocen a alguno de nosotros, ¿no? Y tal vez confían en nuestro trabajo por eso. Pero no es que tenemos un SEO muy malo por ahora, no aparecemos en Google y de todas formas, bueno, no aparecemos rápido, y de todas formas tenemos venta de rutinas, ¿no? No es como que entras y pones en Google, rutinas de entrenamiento para hipertrofia y nosotros salimos y entonces nos compran. Entonces, gente que nos visita porque conoce nuestro trabajo de alguna manera y probablemente confía en la forma en la que lo hacemos, ¿no? Así que al final sí es ese acercamiento que pueden tener con alguno de nosotros en ese sentido, ¿no? Y sí es desgastante que eh, claro que yo tengo claro quién soy yo y yo tengo claro qué es lo que yo quiero comunicar, pero aprendes a que la forma en la que lo comunicas puede interpretarse muy diferente. Y mientras menos cuidado tengas con eso, se presta a más mala interpretación, ¿no? Porque va a haber mala interpretación, sí, sí o sí, ¿no? Pues, ¿cuántos artículos existen? Y cuánta gente no malinterpreta los artículos que al final en las conclusiones los autores dicen, y por lo menos te tras 5 años o un poco más, Dani, que todos los artículos al final siempre dicen: "Necesitamos más evidencia, necesitamos más evidencia". O sea, porque los propios investigadores aprendieron a redactar con cuidado el decir, en este estudio, porque antes en lo que yo recuerdo de estudios más antiguos es, en este estudio, podemos concluir que una población de jóvenes entre 18 y 25 años se benefician de un programa de entrenamiento de 4 series cercano al fallo. Y entonces te dicen todo lo que hicieron en el protocolo, básicamente en la conclusión, para tener este resultado en estas personas. Y entonces la gente lo transportaba a otro, y ahora agregaron para, para otra población necesitamos más estudios y no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Y aún así, eso lo ignoran y nada más subrayan y lo ponen en redes sociales, lo que está subrayado ahí es justamente eso, porque pues se puede prestar a la malinterpretación, ¿no? Pero entonces tener más cuidado porque eso es lo que a mí me fastidió un poquito, ¿no? Y me hizo pensar en qué mensaje es el que yo quiero dar y qué tipo de persona quiero que vean que está del otro lado. Y sin duda no soy alguien que da pleitos ni nada por el estilo. am, pues, no me gusta, siempre he sido muy tranquilo. Pero en redes, como dice Dani, como tienes una barrera, pues puedes contestar aunque lo hagas con respeto, ¿no? Puedes contestar con un poco más de libertad y hasta te tomas el tiempo para no ofender a nadie y todo. Eso sí, nunca van a ver un comentario mío que esté ofendiendo a nadie, ¿no? Sí, sí trato mucho de contestar si no estoy de acuerdo, o trataba, ahorita ya no me da un poco igual, pero siempre con respeto porque respeto la formación de la otra persona o el comentario de la otra persona y ya nada más doy mi punto de vista, pero siempre con tranquilidad, ¿no?
Se me hace de mis temas favoritos, indirectamente hablando, por todo lo que nos reta como personas. Uno pensaría, no, pues hay que estar familiarizado con los papers y todo este rollo, sí, pero después necesitas desarrollar habilidades blandas, creo que se les llama, inteligencia emocional, todo este tipo de cosas. Y recientemente es algo que a mí me ha quedado todavía más claro cuando tuve el gusto de charlar con Eduardo de Sousa, de allá de la Universidad de Tampa. Si no lo ubican, probablemente han visto su nombre más veces de las que ningún otro investigador, salvo Brad Schoenfeld, sin haberse dado cuenta en todo lo que sea entrenamiento, hipertrofia, bla, 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 porque tiene añísimos estudiantes y no tiene tanta presencia en redes sociales, sino Desde el hasta 2007 es investigador. desde el 2007. Y él mismo, de hecho, él lo puso originalmente en una publicación suya en Instagram y yo lo puse en la descripción del live stream que tuvimos, que está disponible en Instagram. Un recordatorio importante y nos dice que un solo estudio no tiene el peso suficiente para modificar las aplicaciones prácticas o para probar que alguien está en lo correcto o que está equivocado. Lo que sí hace un estudio es agregar una posibilidad cuando están bien diseñados, bien ejecutados, etcétera, y deberíamos considerar las pequeñas diferencias en el contexto entre los distintos estudios, si son entrenados, si no son entrenados, si son personas con obesidad, personas con peso, etcétera, para poder realizar decisiones informadas que se alineen con nuestros objetivos y con el estilo de vida. Y esto va mucho en función del volumen de entrenamiento. Porque, oye, sí, 50 series, pero ¿qué pasa con el estilo de vida? ¿Es sustentable, es sostenible? Y regresando al punto, de hecho me encontré con déjenme reviso si es tanto revisión sistemática como metaanálisis de la exposición al odio en los medios tradicionales y en línea del 2025, de cuál es el efecto que tiene. Y una conclusión interesante de estos autores es que este discurso de odio se propaga a través de comentarios, percepciones sesgadas. Aquí esto me encanta porque hay una cita viejísima de Miyamoto Musashi, un muy famoso y celebrado espadachín japonés, que decía, el ojo que percibe es débil, el ojo que observa es fuerte. Es más o menos el mismo concepto, en el sentido en que una percepción está construida por nuestra cultura, por nuestras experiencias, por todo el fenómeno de la experiencia humana. Y eso sucede en redes. Es como tomar un equipo de fútbol. Oye, ¿por qué defiendes un equipo de fútbol que no sabe que existes? Bueno, puede ser porque eso te lo inculcó tu abuelo y tu abuelo es una persona muy importante en tu vida y ya lo tienes contigo, entonces es una forma de preservar su legado y su memoria, ¿no? Pero eso puede hacer que también lo defiendas de más ante personas que van con el equipo contrario. Y lo curioso de esto es que esta revisión sistemática y metaanálisis nos dice que este tipo de conductas, pues sí, evidentemente conducen a la violencia, victimización y perpetración del discurso de odio, pero también a un clima más amplio de hostilidad, que es como se suelen percibir las redes sociales. Y de nuevo, si hacemos uso del otro paper de revisión que les comenté, que la gente que tira ese odio cuando yo lo he tirado, ¿por qué me beneficia? Porque pertenezco a una comunidad, porque me recompensa a expensas de alguien más. Me hace sentir que soy parte del grupo bueno, ¿no? Y quizás por eso. Y aquí el reto es que las personas expuestas no muestran, al menos de acuerdo a este metaanálisis, mayor impacto ni repulsión hacia este tipo de contenido. Esto puede hacer que se considere como inofensivo, de no pasa nada, es una red social, no lo tomes muy en serio. Pero un símil muy interesante con redes sociales actualmente y con epidemiología es el asunto del consumo de tabaco. Si nos vamos a los 1950, si ustedes buscan en YouTube comerciales de cigarrillos, el cigarrillo que tu médico recomienda, y sale el médico. Incluso hay algunos que dicen, comiénzalos temprano, con Marlboro, y sale alguien muy joven fumando. En ese momento no había nada de malo, porque la gente no sabía que eso podría ocasionar cáncer de pulmón, no sabían. Quizás en redes estamos viendo algo similar, entre que ahora lo consideramos, pues mira, nomás llévatela con calma, no te metas en problemas, ya sabes, muy similar, pero quizás en 10, 15, 20 años, las redes sociales vendrían con una advertencia de esto puede joder tu salud mental, consúmelo tal, bla, 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 bla.
Y creo que eso es lo que estamos viendo. Y nosotros que estamos en el área de las ciencias de la salud, en entrenamiento, que podemos tomar temas de lo más random como el volumen de entrenamiento, de repente ya no estás defendiendo el volumen de entrenamiento, estás defendiendo tu credibilidad como coach, estás defendiendo tu credibilidad ante cientos, miles, millones de seguidores y estás defendiendo últimamente tu modus vivendi. Si alguien ataca tu postura en un reel en redes sociales, no están atacando tu postura, están atacando tu ingreso para mantener a tu familia. ¿Me explico? Entonces, creo que eso es lo que lo hace infinitamente complejo y por lo menos para mí un buen punto de partida es yo mismo ser consciente de todo esto, de todo el riesgo que esto implica, porque para mí, me encantaría escuchar para ustedes, sí vale la pena la divulgación, porque siento que la ciencia debería ser un tema de conversación de cualquier persona, conocimiento humano, del avance hacia una mejor calidad de vida, y no algo elitista, como ya ves con estos papers que de 2 páginas que cuestan como 1,000 y tantos pesos. Pienso que no va por ahí y los propios investigadores dirían lo mismo, la mayoría, puesto que ellos incluso a veces pagan porque se publique su trabajo. Y es muy ridículo todo este fenómeno cuando te haces un pasito hacia atrás, lo ves desde fuera, es como, hay gente poniendo en riesgo, digamos que su ingreso, su salud mental, por defender 100 días o 12 series a la semana, ¿sabes? Es como, no tiene mucho sentido. Aún con todo eso, para mí sí vale la pena seguir como que empapándome de papers, etcétera. Y lo último es que justo por eso lo hago, aunque suene egoísta, porque si no lo hiciera, por ejemplo, en las historias o después en el blog, no estaría constantemente buscando, constantemente leyendo, constantemente poniendo a prueba mis sesgos. Y de esa manera es bueno para mí. En donde hay que ser cuidadosos es que desde luego va a haber temas que hieren susceptibilidades, tratarlos con respeto, vaya con integridad, pero creo que para mí sí es valioso seguirlo haciendo. Sergio, Sea, definitivamente concuerdo con eso, Dani. Créeme que vale muchísimo la pena toda la labor que se hace con esta parte de divulgar eh, este conocimiento como tal, ¿no? Que al final yo me pongo a pensar cuando tengo la fortuna de poder transmitirlo de manera presencial en lo que es el gimnasio. Y es evidente, ¿no? O sea, el digamos, el chip que tiene la persona respecto a ciertos temas de entrenamiento y nutrición, y que es algo común, no solo es una persona, ¿sabes? Es la mayoría de. Y, y es donde yo me pongo a pensar, o sea, yo sé que este conocimiento que al final, en mi caso, he ido adquiriendo a partir de formaciones, de trabajar directamente con ustedes y demás, ¿cuánto tiempo va a tardar para que llegue o que sea como que algo muy común aquí en México? ¿No? Entonces, el poder tener esta fortuna de divulgarlo, ¿no? En este caso, yo aprenderlo de ustedes y de otros referentes y poder llevarlo a lo que es mi día a día, a las personas que me rodean, ya sean clientes o no sean clientes míos, pero tener esta oportunidad de decirle, hey, hay una nueva y mejor manera de hacer las cosas que promueve mejores prácticas y que las personas tengan acceso a esto, ¿no? O sea, que al final no sea como imposible y que se encuentren arriesgando su salud y demás con otro tipo de profesionales. Creo que es algo que vale muchísimo la pena y esa intención de en verdad poder aportar a ese entorno, el conocimiento a mí siempre, siempre, siempre que algún usuario se acerca a mí y me pregunta, es como, me encanta que preguntes y ahí te va la explicación, ¿no? Siendo consciente de, les presento mi perspectiva, les explico el por qué yo lo veo de esa manera, algo breve, pero al final el hacerle entender a la persona, ¿no? Que hay una manera diferente, que también hay un sustento, pero eso, o sea, que la persona dice, no inventes, o sea, yo siempre había creído que era de esta manera, porque todos lo hacen así. ¿No? Y que eso yo trato de promover, ¿no? Así como yo te lo enseñé hoy, no solo te dije, este es el mejor ejercicio, este es el peor. Mi respuesta no fue así, pero te explico el detrás de, para que cuando tú tengas la oportunidad de transmitirlo a otra persona, pues igual, o sea, te encuentres con esa posibilidad de que, mira, yo aprendí esto. Entonces, es algo que vale muchísimo la pena. En mi caso, esa parte, ese crecimiento colectivo, lo he vivido con ustedes y es algo que sin duda cambiaría muchísimo a lo que vivimos hoy en día. Si más personas sean a tener esa mentalidad de compartir el conocimiento y no casarse con, no, es mi método, es súper secreto y obviamente no te lo voy a decir. Es como, ¿no? Que suele darse mucho en ese ámbito, pero sí,
en verdad esa labor que se hace de divulgar, eh, echarse ese chapuzón en la evidencia científica, ¿no? Y sobre todo, pues tener ese pensamiento crítico para saber, ¿no? De qué manera lo vas a comunicar, vale muchísimo la pena. Fíjate pues en el podcast de Jim Rats hablaron recientemente con Karen, ¿no, Dani? Y ayer incluso subí historias de eso y Karen comenta un poco pues al final es mi ética, son mis valores y aunque como es publicista, ¿no? Sí estoy a la vanguardia en cómo se manejan las redes y sí tengo que hacer contenido que sea de ese estilo, pues aún así no voy a vender un producto en el que no creo. La gente me lo va a comprar con la cantidad de seguidores que tengo, sin duda, pero no creo en él. Y esa postura de sí, voy a seguir tratando de estar a la vanguardia en cómo la mayoría de la gente se engancha en el contenido audiovisual, ¿no? Para darte la información que yo considero relevante y ya. Entonces creo que esa es una postura que se me hace muy noble, ¿no? Así es como muy difícil mantener una postura así tratando de divulgar información de calidad, tratando de hacerla digerible, además que tenga calidad audiovisual, porque al final ya sí tienes una responsabilidad, si tienes 147,000 seguidores, que creo que son los que tiene Karen por ahí, algo de responsabilidad tienes en redes sociales. Y si tú llegas y dices, am, me voy a ir a un extremo, ¿no? Llegas y dices que no importa que te duela algo, tú puedes entrenar de todas formas, pero no pones un contexto, pues entonces puede ser peligroso porque todas las personas van a creer que eso lo puede hacer. Lo mismo, un paciente con osteoporosis. El paciente con osteoporosis tiene que entrenar fuerza, pero si no pones contexto, todos lo van a hacer y no lo van a hacer bien, ¿no? Porque entrenar fuerza sí va a representar un peligro para una persona con osteoporosis si no está supervisado y no tiene un experto que le dice cómo gestionar el entrenamiento de fuerza, ¿no? Entonces no es nada más decir, es que sí, como la evidencia sugiere, pero pues tienes que entender cómo se hace la evidencia. A Dani le gusta también esta parte de por qué sabemos lo que sabemos, cómo es que tenemos la información que tenemos, cómo se recolecta esa información para llegar hasta aquí, ¿no? Y yo creo que el lector de los artículos, así como el que escucha en redes sociales y el que ve el contenido en redes sociales, pues no, muchos no entienden qué pasa en el laboratorio. Y la forma en la que pasa en el laboratorio o la forma en la que se recaban los datos tiene muchísima relevancia porque da contexto y es algo que cada vez intenta hacer más transparente la investigación, ¿no? Ahora está, pues Martín que subió cuando fue lo de la proximidad del fallo, que subió los videos, ¿no? De cómo se ve. De elevaciones laterales. Suben los videos de cómo se ven las elevaciones laterales. Empiezan tratar de ser más transparente y que se den cuenta que no es como dice el estudio cuando lo ves y dice cero, no, 80 grados de flexión de cadera, ¿no? Luego, frente a 40 grados de flexión de cadera y nada más hicieron de 110 a, no sé, a 0 grados de extensión, ¿no? Entonces, pero ves los videos y dices, no es cierto. Trataron de que fuera un poco por ahí cerca, pero es variable. Y a eso es a lo que trato de llegar. No tenemos la información tan solucionada como creen que existe. Se trata de representar a través de una vía de comunicación que puede ser la lectura, ¿no? Y bueno, la estadística que trata de transportarnos eso para que nosotros podamos generar una interpretación. Pero no tenemos todo el contexto y no lo vamos a tener. Es muy poco probable que si estás haciendo cosas que te funcionan y logras hacer que te funcione y te sientes cómodo, alguien te diga está mal, ¿no? Puede haber algo mejor probablemente, pero también sé que lo que yo estoy haciendo no está del todo mal, ¿no? O no lo he hecho suficientemente mal, o no es perfecto, pero es adecuado. Entonces creo que hay muchos matices dentro de eso y lo que nosotros comunicamos, por lo menos yo, habitualmente es entrenamiento de fuerza o salud, ¿no? Claro que también es mi ideología, pero yo sí digo que es mi ideología. Ahorita sí me gusta decirlo, esta es mi forma de pensar, ¿no? Y así. Pero pues no lo tenemos resuelto y la forma en la que comuniquemos tiene algo de responsabilidad, especialmente si ya tienes algo de seguidores y la gente se lo toma mal. Entonces, ojo.
Sí, para mí también vale la pena, un poco por lo que decía Dani. A mí la verdad es que, por ejemplo, publicaciones como la que hice, creo que la subí el lunes acerca del volumen de mantenimiento, la satisfacción que me da es enorme y esa es como mi recompensa en realidad. Eh, Creo que sí, por supuesto, nunca vamos a poder dar todo el contexto, pero al final lo que creo que ya es suficientemente bueno con dar cierta dirección, ¿no? Que es justo también lo que trata de hacer la literatura científica, ¿no? Es como decirte cómo tienes que entrenar, Sergio, el día jueves 17 de abril en tu sesión de pierna, sino, pues, cuáles son las cosas más relevantes, la intensidad de esfuerzo, suficiente volumen, ¿no? Y ya el contexto se lo tienes que ir dando tú como eh, consumidor de contenido. Creo que con eso es bastante bueno y nuevamente tener siempre bien claro qué sí y qué no estás dispuesto a hacer. A veces no siempre es tan fácil porque también, pues nos dejamos llevar, ¿no? O sea, somos seres también emocionales y pues a quién no le gusta ver que por ejemplo, la semana pasada subí un reel que me tomó nada en comparación con la publicación que hice apenas, donde subí una historia frente al espejo del gimnasio y se ven los cuádriceps. Y luego puse cuáles eran los ejercicios que hacía y traté de dar contexto en la descripción, pero estoy segura que la mayoría de personas solamente vio las piernas rayadas que, pues afortunadamente puedo tener, no podría mostrar rayadas otras cosas, tal vez. Pero bueno, eso genera, eso impacta, ¿no? Y tiene, pues sí, tuvo muchísimas más, o sea, métricas, digamos, en ese sentido favorables, pero la satisfacción que me dio hacer esa pieza de contenido en comparación con la otra, pues no tiene comparación, ¿no? Entonces recordar eso, o sea, ¿qué es lo que tú disfrutas hacer? ¿Qué es lo que tú disfrutas leer? ¿Cómo te gusta también retarte? Porque creo que eso es parte de, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer algo, una pieza de contenido que sí tiene un poquito más tal vez de contexto, que tuviste que leer varios papers de autores cuyas ideas, o tal vez no tanto ideas, pero cuyos resultados contrastan, ¿no? Por ejemplo, si leíste el de las 52 series, pero también por ahí leíste que no, que la cercanía al fallo es incluso quizá más importante, ¿no? O sea, como tener todas esas piezas del rompecabezas, que es lo que también decía el doctor de Sousa, pues al final es solamente eso, es una pieza más de un rompecabezas gigante, interminable, pues eso te va a hacer al final mejor entrenador, ¿no? Entonces, tomar esa exposición a las redes sociales como para ir puliendo estas habilidades blandas, ir puliendo como este criterio, al final puede ser como una sala de recreo un poco salvaje, pero que pues sí puede salir con muchas habilidades, ¿no? Si tienes esa conciencia de todo lo que hay detrás, que mucho es de lo que habló sobre todo Dani, ¿no? Con este metaanálisis. Sí, sí, si puedes recordar cuando publiques, probablemente vas a tener hate, especialmente si es un tema debatible, controversial, y pues aceptar que eso puede pasar, ¿no? Y no te enganches mucho con ello. Recuerda por qué lo hiciste, cuál es como dice Sergio, el propósito de tu divulgación y que empate en cómo eres tú, en cómo comunicas tú y no en cómo esperan los demás que tú comuniques, ¿no? Creo que eso es importante porque pues, le da tu toque, ¿no? Ya para cerrar, porque nos quedan 4 minutos, 3 minutos. Nada más un recordatorio de la historia de la humanidad. Por ahí, probablemente a alguien le suene el nombre Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich de Alemania. Hay una publicación acerca de los principios básicos para la propaganda, tomado de Joe D. O'Donnell, en donde nos dice que para la propaganda hay 1, 2, 3, 5 principios. Evitar ideas abstractas dentro de la misma idea de apelar a las emociones, probablemente eso les suene.
constantemente repetir pocas ideas y que sean estereotipadas. Una sola idea o varias con frases de estereotipo que resuenen, que se te peguen. Solo dar un lado del argumento sobre cualquier tema, solo uno, cherry picking, puro y duro. Continuamente atacar a tus oponentes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y de esa misma, la quinta, seleccionar un enemigo especial para que tengas una, déjenme traduzco esta palabra, porque no sé exactamente cómo decirles. Ah, vilipendación, eso es. Entonces, sé que esto suena un poco extremo, no se asusten, no se asusten. Es básicamente como una especie de recordatorio histórico de por qué a veces ciertas estrategias en redes sociales son exitosas, que básicamente es porque apelan a las emociones. No voy a decir que esté bien o que está mal, solamente creo que para mí como consumidor y como, pues no me gusta el término, pero como creador de contenido, lo tomo en cuenta de por qué comparto lo que comparto, cómo yo educo a mi mismo algoritmo para que me muestre perritos, patinetas, guitarras, en lugar de ciertos discursos, etcétera. Como que quitar esa parte y saber hasta qué punto quiero compartir aspectos de mi vida en una red social y hasta qué punto no, en dónde está esa separación y qué es valioso para mí y qué no, sabiendo que es ridículo todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, hace cuántos años sucedió, pero la historia se repite, como les digo, lo puedes ver en muchísimas manifestaciones de la humanidad y es preocupante, eso sí me atrevo a decir, es preocupante en el sentido en que refuerza ciertas conductas. Y lo único que diría para cerrar es ser cautelosos, verificar si para nosotros vale la pena o no. Porque eso se me hace bien chistoso. De repente ahora tenemos otra parte del trabajo para la cual nadie nos educa, que es, eres médico, pues tienes que sacar tu perfil para que haga los pacientes. Eres nutriólogo, tienes que sacar, tienes que hacer reels, tienes que hacer contenido. Yo nunca vi materia de creación de contenido. Tú decides si sí o si no, o si tu estrategia va por otro lado. Creo que deberíamos tener esa noción de que parece ser como que un requisito en el CV, cuántos seguidores tienes, eh, o qué tipo de contenido, pero ver si para ti vale la pena o no, con todos sus pros y todos sus contras, porque pros, quien pienso que pudiéramos hacer un episodio solito por eso, hay muchísimos, como el hecho de que estemos aquí justamente sentados platicando esta manera. Simplemente los conocí por aquí, ya nos conocemos todos en persona, pero pues no había tenido el gusto cuando habíamos empezado más que Dani y eso ya es mucho decir, ¿no? O sea, pros puede haber muchos, y pues nada más. Lau, tienes que irte. No, no, ahorita todavía tengo tiempo. Ese era un punto que iba a decir, que esa es otra cosa que puedes encontrar en redes sociales. Si tus intenciones y tus valores también genuinamente son buenos, por así decirlo. O sea, vas a encontrar también personas con las que en una de esas haces una empresa de software de entrenamiento, vas a viajes de competencias hasta las 2 3 de la mañana. Entonces tiene muchas cosas buenas, pero creo que mucho parte, o sea, es como todo en la vida, o sea, si tú vas por la vida pensando que todo el mundo te quiere tirar, que todo el mundo te está criticando, te está observando, si vas como con esa actitud a la defensiva, pues eso vas a tener, ¿no? En cambio, si es mi manera de, ahí sí, muy personal de ver la vida, ¿no? Y a veces, en algunas ocasiones sí me han dicho, o sea, gente cercana, es que ay, tú siempre piensas como que lo mejor de las personas y pues no deberías de ser como a veces tan ingenua. Y creo que sí, pero creo que si te la vives más tranquila, la verdad. O sea, y por salud mental también creo que cuando abordas las cosas de esa manera, te encuentras con personas como, pues como ustedes y como muchas otras personas con las que hemos podido colaborar, ¿no? O sea, Dani, por ejemplo, pues todas las personas que ha entrevistado en redes, ¿no? Y que resultan ser igual, o sea, muy, muy buenas personas, ¿no? Ah, yo creo que no te conocen del todo. Ingenua no eres, ¿no? Y eres la que más nos pone los pies en la tierra cuando estamos en nuestras juntas de hipertrofia. Así que ingenua no eres, pero creo que no vas a la expectativa de un maltrato, ¿no? Y sabes que si eso ocurre, pues creo que tienes por ahí aceite especial para que se te resbalen los comentarios
y sepas controlarlo, ¿no? Algo que también Dani ha desarrollado, ¿no? Eso es una muy buena habilidad y yo también la estoy poniendo en marcha lo más que puedo y la verdad es que se siente muy grato el decir, no importa, yo sigo con lo mío, me preocupo por lo mío y la verdad es mucho más satisfactorio. No he visto a Sergio en ese tipo de situaciones, en ningún tipo de contexto, pero me imagino que es muy similar, ¿no? Se ve que también es muy tranquilo y no se mete en pleitos. Respetamos lo que piensan los demás y se acabó, ¿no? Hecho. Muy bien, chicos, pues, qué bueno que tenías más tiempo, pero yo no. Si ustedes quieren seguir, quieren seguir compartiendo todavía, pues adelante, háganme saber. Y no cierro, nada más me despido yo, si no, pues despedimos a todos. ¿Qué dicen? Creo Sí, que cubrimos lo Vámonos, justo y Arturo. necesario. sí, Muy sabes bien. que es solo para ese cierre. Justo siempre lo dimensiono y el entorno influye muchísimo. En mi caso, el estar con ustedes tres que ya han tenido esa experiencia y demás en diferentes ámbitos, es al final lo que me perma a mí, ¿no? Y cuando yo me encuentro con esas situaciones es como, no la he vivido yo, pero ya la vivió Juan, ya la vivió Dani y Lau, y sé cómo la voy a gestionar desde mi persona, ¿no? Entonces al final el camino se vuelve hasta cierto punto más sencillo, pero con eso, con esa calidad humana, con esos valores bien presentes y siempre ir con ese pensamiento de, en verdad, en mi caso, poder aportar algo a los demás, que el hate y demás siempre va a estar, pero pues al final yo sé por qué hago las cosas y listo. Así es. Muy bien, pues chicos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophy, el podcast. Les recordamos que somos un software para entrenadores, tenemos también las rutinas disponibles para ustedes y tenemos novedades en el software de entrenadores. Vamos a estar aportándoles una reunión mensual donde vamos a abordar uno de los temas que ustedes quieren. Ese 23 de abril, que ustedes van a estar escuchando pasadito el podcast. Hablamos sobre el volumen de entrenamiento para la fuerza y para la hipertrofia. Y pues nada, si eres entrenador, quieres utilizar un software que facilite tu vida y quieres tener una herramienta de aprendizaje donde vas a poder ver las que estén guardadas previamente también, Hypertrophy estoy bastante seguro que puede cubrir muchas de tus necesidades. Esto fue Hypertrophy, el podcast. Hasta luego.